Desde pequeños, aprendemos que la gravedad es esa fuerza misteriosa que nos mantiene pegados al suelo. Isaac Newton le dio una fórmula matemática precisa. Los objetos con masa se atraen entre sí. Esta idea funcionó de maravilla durante siglos. Nos permitió calcular la órbita de los planetas, predecir eclipses y hasta enviar cohetes a la Luna. La gravedad era una fuerza, una especie de tirón invisible que actuaba a distancia. Pero a principios del siglo XX, un genio llamado Albert Einstein propuso una idea radicalmente diferente, una que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Einstein nos dijo que la gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, sino una consecuencia de la geometría del propio universo. En su teoría de la relatividad general, Einstein imaginó el universo como un tejido flexible de 4 dimensiones, 3 de espacio y 1 de tiempo, al que llamamos espacio-tiempo. Los objetos masivos, como el Sol o la Tierra, no tiran de otros objetos. Lo que hacen es deformar, curvar, este tejido cósmico a su alrededor. Piensa en una bola de bolos colocada sobre una cama elástica. La bola hunde la tela, creando una hondonada. Si ahora lanzamos una canica cerca, esta no caerá hacia la bola de bolos porque la atraiga, sino porque seguirá la trayectoria más recta posible sobre la superficie curva que la bola ha creado. La canica simplemente sigue la curva del espacio. Para describir esta curvatura, la relatividad general utiliza una herramienta matemática muy potente llamada la conexión de Levi-Civita. Esta conexión es la que nos dice cómo cambian los vectores, esas flechitas que indican dirección y magnitud, cuando los movemos por este espacio-tiempo curvo. Es como dar instrucciones a un viajero para que mantenga su brújula apuntando siempre en la misma dirección mientras camina por una superficie esférica como la Tierra. Inevitablemente, la dirección de la brújula parecerá cambiar debido a la curvatura del planeta. De esta forma, toda la física de la gravedad en la relatividad general está contenida en la curvatura, y esta curvatura es la única protagonista geométrica. Así, los planetas orbitan alrededor del Sol, no porque una fuerza los esté tirando, sino porque están siguiendo las líneas geodésicas, los caminos más rectos posibles, en un espacio-tiempo curvado por la masa del Sol. Es una idea elegantísima y profundamente revolucionaria. El movimiento de los objetos está dictado por la geometría del escenario en el que se mueven. Durante más de un siglo, esta descripción ha superado todas las pruebas experimentales a las que la hemos sometido. Desde la desviación de la luz de las estrellas al pasar cerca del Sol hasta la detección de ondas gravitacionales, esas arrugas en el tejido del espacio-tiempo que se propagan por el cosmos. La gravedad como curvatura es uno de los pilares de la física moderna. La relatividad general es una teoría de un éxito espectacular. Nadie lo duda. Su precisión para describir el universo a gran escala es asombrosa. Sin embargo, en ciencia, el éxito de una teoría no impide que nos hagamos preguntas fundamentales. ¿Es la curvatura la única forma posible de describir la gravedad geométricamente? ¿Podría existir una descripción alternativa, matemáticamente diferente, pero que produzca exactamente los mismos resultados? Esta pregunta no surge por capricho, sino por una búsqueda constante de nuevas perspectivas que puedan resolver algunos de los grandes misterios que la relatividad general deja abiertos, como la naturaleza de la gravedad a escalas cuánticas o el problema de la energía oscura. Aquí es donde entra en juego una idea fascinante: describir la gravedad no mediante la curvatura, sino a través de otro concepto geométrico llamado torsión. Imagina de nuevo nuestra cama elástica. La curvatura es la hondonada que crea la bola de bolos. La torsión sería algo diferente. Sería como si, además de hundirse, cada punto de la tela estuviera ligeramente retorcido o girado sobre sí mismo. A simple vista, la tela podría parecer plana si ignoramos esos pequeños giros locales, pero un objeto que se moviera por ella sentiría esos giros y su trayectoria se vería afectada.
La pregunta clave es, ¿podemos construir una teoría de la gravedad donde la torsión sea la protagonista y la curvatura sea cero? La idea de usar la torsión en la gravedad no es nueva. El propio Einstein y otros físicos, como Élie Cartan, exploraron estas posibilidades poco después de la formulación de la relatividad general. Sin embargo, en aquel momento, no había una razón experimental clara para complicar la teoría, que ya era suficientemente revolucionaria. La navaja de Ockham, ese principio que nos dice que no debemos multiplicar las entidades sin necesidad, sugirió quedarse con la versión más simple y elegante, la de la curvatura. La física de la gravedad se construyó sobre la base de una geometría sin torsión, la geometría de Riemann. Pero la pregunta persistió en ciertos círculos de la física teórica. ¿Y si al descartar la torsión estábamos perdiendo algo importante? ¿Y si una teoría basada en la torsión pudiera ofrecer una visión más profunda de la naturaleza de la gravedad? Quizás, al reformular la gravedad en este nuevo lenguaje, podríamos encontrar conexiones inesperadas con otras áreas de la física, como la mecánica cuántica o la teoría de las fuerzas fundamentales. Esta búsqueda llevó al desarrollo de lo que hoy conocemos como el equivalente teleparalelo de la relatividad general, o TGR por sus siglas en inglés, una teoría donde la gravedad surge precisamente de la torsión. Para entender cómo funciona la gravedad teleparalela, o TEGR, tenemos que cambiar de chip mental. En la relatividad general, el espacio-tiempo es curvo y no tiene torsión. En la TEGR, ocurre exactamente lo contrario. El espacio-tiempo es globalmente plano, pero tiene torsión. ¿Cómo es posible que un espacio-tiempo plano pueda describir la gravedad, que por definición implica trayectorias curvas? La clave está en cómo definimos la planitud y en las herramientas matemáticas que usamos. La TEGR utiliza una conexión diferente a la de Levi-Civita. Usa la conexión de Weizenbuch. Esta conexión tiene la propiedad de que no genera curvatura, pero sí permite la existencia de torsión. Para trabajar en este nuevo marco, los físicos introducen un concepto fundamental, las tétradas o Vierbein. Imagina que en cada punto del espacio-tiempo colocas un pequeño sistema de coordenadas local, como un conjunto de 4 ejes perfectamente rectos y perpendiculares entre sí, 3 para el espacio y 1 para el tiempo. Este conjunto de ejes es una tétrada. La TEGR postula que podemos definir estos sistemas de coordenadas en todos los puntos del universo, de manera que siempre se mantengan paralelos entre sí, sin importar a dónde los movamos. Esto es lo que significa teleparalelismo o paralelismo a distancia. Podemos comparar la orientación de los ejes en un punto con los de otro punto muy lejano y siempre estarán alineados. Aquí viene el giro. Aunque el espacio-tiempo es plano en el sentido de que estas tétradas pueden transportarse paralelamente, la presencia de masa y energía provoca que estos campos de tétradas se retuerzan. La conexión de Weizenbuch es la regla matemática que nos dice cómo cambian las cosas en relación con estas tétradas. La torsión aparece como una medida de cuán retorcido o deformado está el campo de tétradas. Si las tétradas fueran como las fibras de un tejido, la gravedad no sería el resultado de que el tejido se curve, sino de que las fibras se enreden y giren unas respecto a otras. Así, en la TEGR, la gravedad no es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, sino del campo de torsión generado por la materia y la energía. Un planeta que orbita alrededor del Sol no sigue una geodésica en un espacio-tiempo curvo, sino que es desviado de su trayectoria rectilínea por la fuerza de la torsión. Aunque el escenario de fondo, el espacio-tiempo de Minkowski, es plano, la dinámica de los objetos está gobernada por este nuevo campo geométrico. Es una forma completamente diferente de ver la misma física, una que cambia el enfoque de la curvatura del escenario a las propiedades de un campo, el campo de torsión, que vive sobre ese escenario. Una de las primeras preguntas que surgen al escuchar sobre la TEGR es, si es tan diferente, ¿cómo puede ser correcta?
Si la relatividad general ha sido probada hasta la extenuación, ¿no debería esta nueva teoría hacer predicciones distintas y, por tanto, ser incorrecta? La respuesta es sorprendentemente elegante. A nivel clásico, la TGR y la relatividad general son matemáticamente equivalentes. Esto significa que ambas teorías producen exactamente las mismas ecuaciones de movimiento y, por lo tanto, hacen exactamente las mismas predicciones para fenómenos como la órbita de Mercurio, la lente gravitacional o las ondas gravitacionales. Son dos formulaciones distintas del mismo fenómeno físico. Esta equivalencia puede parecer mágica, pero tiene una base matemática sólida. Resulta que el término que describe la curvatura en la relatividad general, el escalar de Ricci, R, y el término que describe la torsión en la TGR, el escalar de torsión, T, no son completamente independientes. Se puede demostrar que ambos están relacionados por un término de frontera, una cantidad que no afecta a las ecuaciones del movimiento. Esto significa que podemos reescribir la acción de Einstein-Hilbert de la relatividad general, que se basa en la curvatura, como una acción basada enteramente en la torsión, más un término superficial que no tiene consecuencias físicas. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes que describir la forma de una montaña. Una forma de hacerlo es describir la curvatura de su superficie en cada punto. Otra forma podría ser describir cómo cambia la dirección de la vertical, la dirección de la gravedad en cada punto. Ambas descripciones contienen la misma información sobre la forma de la montaña, aunque utilizan lenguajes diferentes. De manera análoga, la relatividad general usa el lenguaje de la curvatura y la TGR usa el lenguaje de la torsión para describir la misma forma gravitacional del universo. Son, en esencia, dos traducciones perfectas de la misma historia. Esta equivalencia es crucial. Significa que todos los éxitos experimentales de la relatividad general son también éxitos de la TGR. La teoría de la gravedad teleparalela no viene a reemplazar o a contradecir a Einstein, sino a ofrecer una perspectiva alternativa. Es como tener dos herramientas diferentes que pueden hacer el mismo trabajo. A veces, un destornillador es más útil que una llave inglesa, aunque ambos sirvan para apretar tornillos. La pregunta interesante, entonces, no es cuál de las dos teorías es correcta, sino en qué situaciones o para qué problemas una formulación puede ser más útil o reveladora que la otra. Para visualizar la diferencia entre curvatura y torsión, volvamos a nuestras analogías. La relatividad general se explica a menudo con la imagen de una tela elástica, el espacio-tiempo, que se hunde bajo el peso de un objeto masivo. Las partículas que se mueven cerca simplemente siguen la pendiente de esta hondonada. En esta analogía, la gravedad es la pendiente, la curvatura de la tela. Todo el concepto se basa en la forma global de la superficie. Es una imagen intuitiva y potente que nos ha servido muy bien para entender la idea de que la geometría dicta el movimiento. Ahora, intentemos imaginar la gravedad teleparalela. En lugar de una tela elástica que se hunde, imagina una alfombra hecha de un material muy especial, como un campo de finas fibras o césped artificial. Desde lejos, la alfombra parece perfectamente plana. No hay hondonadas ni montañas, la curvatura es cero. Sin embargo, si te fijas de cerca, la presencia de un objeto masivo ha hecho que las fibras que están debajo y alrededor de él se retuerzan sobre sí mismas. No han cambiado la altura de la alfombra, pero han introducido un giro local en su textura. La gravedad, en esta analogía, no es la pendiente de la alfombra, sino el grado de enredo o torsión de sus fibras. Una canica rodando sobre esta alfombra teleparalela experimentaría la gravedad de una forma distinta. Al moverse por la zona de fibras retorcidas, la canica sería desviada de su camino recto, no porque esté cayendo por una pendiente, sino porque la propia textura del suelo la obliga a girar. La torsión actúa como una fuerza que empuja a la canica lateralmente, haciéndola seguir una trayectoria curva. El resultado final es el mismo que en la analogía de la tela elástica.
La canica orbita alrededor del objeto masivo. Sin embargo, la causa física subyacente es conceptualmente diferente. No es la forma del espacio, sino una propiedad de campo, la torsión, dentro de ese espacio. Esta diferencia conceptual es sutil, pero profunda. En la relatividad general, la gravedad y la inercia están intrínsecamente mezcladas en la curvatura del espacio-tiempo. Un astronauta en caída libre no siente ninguna fuerza. Para él, la gravedad ha desaparecido. En la TEGR, la situación es diferente. El marco de referencia del astronauta sigue siendo un marco inercial en un espacio-tiempo plano. Lo que siente, o más bien, lo que un observador externo ve, es la acción de una fuerza gravitacional real, mediada por el campo de torsión. Esto separa de nuevo la inercia, moverse en línea recta en un espacio plano, de la gravedad, una fuerza que te desvía de esa línea recta. Una de las motivaciones más profundas para explorar la TGR es su conexión con una idea muy poderosa en la física moderna, las teorías de Gauge. Las otras tres fuerzas fundamentales de la naturaleza, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, se describen con gran éxito como teorías de Gauge. En términos muy sencillos, una teoría de Gauge es una teoría en la que las leyes de la física no cambian cuando realizamos ciertas transformaciones o simetrías locales. Por ejemplo, en el electromagnetismo, las ecuaciones siguen siendo las mismas si cambiamos el potencial electromagnético de una manera particular en cada punto del espacio. La relatividad general de Einstein, en su formulación estándar, no encaja fácilmente en este marco de teoría de Gauge. Su simetría fundamental es la invarianza bajo transformaciones generales de coordenadas, lo cual es algo conceptualmente distinto. Esto ha hecho que la gravedad sea una especie de oveja negra entre las fuerzas fundamentales, dificultando los intentos de unificarla con las demás en una única teoría del todo. La gravedad parece hablar un lenguaje geométrico diferente al del resto de las fuerzas, que hablan el lenguaje de las teorías de Gauge y las partículas mediadoras, como los fotones, los bosones W y Z y los gluones. Aquí es donde la TGR brilla con luz propia. Resulta que la gravedad teleparalela puede ser formulada de manera natural como una teoría de Gauge para el grupo de las traslaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, una traslación es simplemente un desplazamiento en el espacio o en el tiempo. La idea de la TEGR como teoría de Gauge es que las leyes de la física deben ser invariantes si realizamos un desplazamiento infinitesimal diferente en cada punto del espacio-tiempo. Para que esto funcione, es necesario introducir un campo, el campo de Gauge, que compense esta transformación. Y resulta que este campo no es otro que el campo de tetradas, y la fuerza asociada a él es precisamente la gravedad, manifestada como torsión. Esta reformulación es conceptualmente muy atractiva. Coloca a la gravedad en el mismo pedestal que las otras fuerzas fundamentales. Si el electromagnetismo es la teoría de Gauge de la simetría U1, relacionada con la fase de las funciones de onda, y las fuerzas nucleares lo son de las simetrías SU2 y SU3, entonces la TEGR presenta la gravedad como la teoría de Gauge de las traslaciones. De repente, la gravedad deja de ser la oveja negra geométrica y se convierte en un miembro más de la familia de las fuerzas de Gauge. Esto abre la puerta a tratar la gravedad con las mismas herramientas y conceptos que han tenido tanto éxito en la física de partículas, y alimenta la esperanza de una futura unificación. Aunque la TEGR y la relatividad general son clásicamente equivalentes, la formulación teleparalela ofrece varias ventajas conceptuales que podrían ser clave para resolver algunos de los problemas más difíciles de la física. Una de las más importantes es una clara separación entre los efectos inerciales y los gravitatorios. En relatividad general, el principio de equivalencia fusiona gravedad e inercia de una manera tan profunda que a veces es difícil distinguirlas. Un observador en un ascensor en caída libre no puede saber si está cayendo en un campo gravitatorio
o flotando en el espacio profundo, lejos de toda masa. En la TEGR, esta ambigüedad desaparece. La inercia se asocia con el movimiento en el espacio-tiempo plano de fondo, mientras que la gravedad es una fuerza real mediada por la torsión, que desvía a los objetos de sus trayectorias inerciales. Esto permite, por ejemplo, definir de manera unívoca la energía y el momento del campo gravitatorio. En relatividad general, definir la energía de la gravedad es un problema notoriamente espinoso y dependiente del observador. En la TEGR, al ser una teoría de Gauge similar al electromagnetismo, es posible construir una expresión bien definida para la densidad de energía del campo gravitatorio, algo que tiene profundas implicaciones teóricas. Otra área donde la TEGR podría ofrecer una nueva perspectiva es en la gravedad cuántica. La cuantización de la relatividad general es uno de los mayores desafíos de la física teórica. Los intentos de aplicar las reglas cuánticas estándar a la geometría curva de Einstein llevan a infinitos matemáticos que no se pueden eliminar. Al reformular la gravedad como una teoría de Gauge en un espacio-tiempo plano, la TEGR ofrece un nuevo punto de partida. Quizás sea más fácil cuantizar el campo de tétradas y la torsión que cuantizar la propia métrica del espacio-tiempo. Esto podría abrir nuevos caminos en la búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad, uniendo el mundo de lo muy grande con el de lo muy pequeño. Además, la estructura de la TEGR se presta de forma natural a modificaciones y extensiones. Mientras que modificar la relatividad general es complicado y a menudo lleva a teorías con problemas, modificar la acción de la TEGR, por ejemplo usando funciones más complejas del escalar de torsión, T, es más sencillo. Estas teorías F de T son un campo de investigación muy activo en cosmología. Se ha propuesto que algunas de estas modificaciones podrían explicar la expansión acelerada del universo, la energía oscura, o la materia oscura sin necesidad de introducir nuevas partículas o campos exóticos, sino como una manifestación de una gravedad modificada a escalas cosmológicas. Es fundamental, al hablar de la gravedad teleparalela, distinguir claramente entre lo que está firmemente establecido y lo que pertenece al ámbito de la especulación y la investigación activa. Lo que está confirmado, y es la base de todo, es que la TEGR es matemáticamente equivalente a la relatividad general a nivel clásico. Esto no es una conjetura, es un hecho matemático. Ambas teorías describen el mismo mundo físico y hacen las mismas predicciones para todos los fenómenos gravitacionales que hemos podido observar hasta hoy. Por lo tanto, la TEGR es una formulación válida y consistente de la gravedad clásica. A partir de esta certeza, entramos en el terreno de las hipótesis y las posibilidades. Las ventajas conceptuales, como la mejor definición de la energía gravitacional o la formulación como teoría de Gauge de las traslaciones, son propiedades teóricas muy interesantes de la TEGR. Sin embargo, que una teoría sea conceptualmente más bonita o limpia no la hace necesariamente más correcta o fundamental que otra. La naturaleza no tiene por qué compartir nuestros gustos estéticos. Estas ventajas son, por ahora, argumentos que motivan a los físicos a seguir investigando en esta dirección, pero no constituyen una prueba de que la torsión sea más fundamental que la curvatura. El área más especulativa es la que se refiere a las modificaciones de la TEGR, como las teorías F de T, y su aplicación a la cosmología. Estas teorías no son equivalentes a la relatividad general y, por tanto, hacen predicciones diferentes. Los investigadores las utilizan para intentar explicar misterios como la energía oscura o la inflación cósmica. Si bien algunos modelos F de T parecen prometedores y pueden ajustarse bien a los datos observacionales, todavía no hay una evidencia concluyente que favorezca a una de estas teorías modificadas sobre el modelo cosmológico estándar, lambda CDM, que se basa en la relatividad general. La investigación en este campo es muy activa, pero está lejos de llegar a un consenso. En resumen, la TEGR nos proporciona una nueva y poderosa lente a través de la cual mirar la gravedad.
nos ha enseñado que la idea de Einstein de que la gravedad es geometría es aún más rica de lo que pensábamos, permitiendo descripciones basadas tanto en curvatura como en torsión. Si esta nueva perspectiva nos llevará a una comprensión más profunda de la gravedad cuántica o de los misterios del cosmos, es una pregunta abierta que solo la investigación futura podrá responder. Por ahora, la TGR se erige como un fascinante universo paralelo teórico, equivalente en lo conocido, pero lleno de potencial para explorar lo desconocido. Relatividad general, o RG, es la teoría de la gravedad de Einstein, que describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. El espacio-tiempo es el tejido cuatridimensional, es decir, 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, que constituye el escenario del universo según la relatividad. Curvatura es la propiedad geométrica que describe cómo se deforma o curva una superficie o un espacio. En la relatividad general, es la manifestación de la gravedad. Torsión es una propiedad geométrica que describe un giro o retorcimiento local del espacio. En la TEGR, es la manifestación de la gravedad, en lugar de la curvatura. TEGR, o equivalente teleparalelo de la relatividad general, es una teoría de la gravedad que es clásicamente equivalente a la relatividad general, pero que describe la gravedad usando torsión en un espacio-tiempo plano, en lugar de curvatura. Teleparalelismo, o paralelismo a distancia, es la propiedad de un espacio que permite transportar vectores de un punto a otro, manteniendo su orientación paralela, lo que implica que el espacio tiene curvatura cero. Una tétrada, o Vierbein, es un conjunto de 4 vectores, o ejes de coordenadas locales, definidos en cada punto del espacio-tiempo. En la TEGR, el campo de tétradas es el objeto fundamental que describe el campo gravitatorio. La conexión de Weizenbuch es la regla matemática utilizada en TEGR para comparar vectores en diferentes puntos. Esta conexión tiene torsión pero no tiene curvatura, a diferencia de la conexión de Levi-Civita usada en la relatividad general. Una teoría de gauge es un tipo de teoría física cuyas leyes no cambian bajo ciertas transformaciones de simetría locales. Las fuerzas fundamentales, excepto la gravedad en su formulación estándar, se describen como teorías de gauge. La TEGR formula la gravedad como una teoría de gauge de las traslaciones. Por último, las teorías FDT son extensiones o modificaciones de la TEGR, donde la acción gravitacional se construye con funciones más complejas del escalar de torsión, T. Estas teorías se investigan como posibles explicaciones para la energía oscura y otros fenómenos cosmológicos.